Yo soy Sara Cervelló, soy paciente de cáncer de mama metastásico y miembro de la Junta de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico. Yo soy Lara Nonell, soy la jefa de la unidad de bioinformática aquí en Bio. Bien, creo que esta jornada es un pistoletazo de salida, ¿no?, en lo que va a tener que empezar a ser lo habitual, ¿no?, cuando hablamos de ensayos clínicos y de investigación biomédica. Creo que está claro que los y las pacientes queremos ser escuchadas, pero además de ser escuchadas, creo que también lo que decimos debe ser incorporado y al final este tipo de jornadas lo que generan es una interacción muy necesaria, ¿no?, un diálogo muy necesario entre dos partes que buscan un mismo fin, entre los investigadores e investigadoras y todos aquellos profesionales que están relacionados con la investigación biomédica y las y los pacientes, que al final somos aquellas personas por las cuales se investiga. A mí la verdad es que me pareció muy interesante participar en esta dinámica porque era la primera vez que participaba en una reunión o en un acto de este tipo y ver la opinión o oír la opinión de los pacientes respecto del diseño de un estudio. Creo que es súper importante y que es algo que tiene que ir, como comentaba Sara, a la alza, ¿no? Que es algo que tiene que empezar a tenerse en cuenta a la hora de diseñar un estudio, a la hora de diseñar un proyecto, cuál es el impacto o cómo se puede incluir a esas asociaciones de pacientes desde el principio, desde el diseño del estudio hasta la diseminación de los resultados, ¿no? que es algo que hay que tener muy en cuenta. La dinámica, yo creo que lo que nos aportó a las y los pacientes básicamente fue el punto de vista de los investigadores, de saber exactamente a qué se enfrentan cuando están planificando, diseñando un ensayo, ¿no?, desde la pregunta inicial de la que nace hasta temas tan relevantes como sobre quién vamos a, o sea, cuál va a ser el target, ¿no?, de pacientes a los que vamos a analizar, cuál va a ser el tipo de muestra que vamos a recoger para obtener información, qué información nos va a dar, ¿no?, la frecuencia con la que vamos a hacer esta recogida de muestras, ¿no?, e incluso pues la parte más final de cómo vamos a comunicar los resultados. Entonces nos ha dado una visión muy amplia de cuál es el proceso en ese diseño. Y creo que esta parte es muy interesante porque muchas veces los y las pacientes somos expertos en nuestra enfermedad, pero creo que para realmente entender todo lo que implica el abordaje, ¿no?, de la enfermedad, tenemos que entender también lo que hay detrás, que es la investigación y cómo se llega a producir esa investigación. Y esta dinámica nos ha dado la oportunidad de verlo de primera mano, sentados cara a cara con esas personas que se dedican cada día a diseñar y desarrollar estas investigaciones. Para mí fue muy interesante ver en la piel del paciente cómo hacemos los diseños de los estudios, las dificultades que encarna tener que decidir qué tipo de tumor vamos a estudiar, qué muestras vamos a escoger, qué pacientes van a ser los seleccionados, qué tipo de estudio se va a hacer. Esto no es nada trivial y creo que es algo muy complejo y que esto impacta directamente en los resultados de los estudios. Y también me pareció que la dinámica estaba muy pensada para que el paciente se pusiese en la piel del investigador, pero faltaba la visión del paciente en todo esto, ¿no? Y entonces es algo que precisamente incluso en la dinámica no estaba incluido, pues todo algunas consideraciones específicas de los pacientes, ¿no?, que no se tienen en cuenta habitualmente a la hora de diseñar los estudios, como es el impacto en la calidad de vida, o sea, cada vez más obviamente, ¿no? Sí, pero directamente, si hay que sacar, hay que extraer unas muestras de pacientes que están hospitalizados o que están en casa y no pueden trasladarse, cómo se van a obtener estas muestras, ¿no? ¿Cómo impacta al paciente esto de tener que ir una vez a la semana a que le extraigan una muestra?
sobre todo en la fase del diseño, ¿no? Y también a la hora de recibir los resultados, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados desde todos los investigadores a hacer ponencias en congresos, a publicar los resultados en artículos, pero no a diseminar esos resultados a la población en general. En algunos proyectos hay algo que se llama el Lay Summary, que es un resumen escrito con lenguaje plano para que lo pueda entender todo el mundo, ¿no? Y esto es algo que debería de ser obligado, el hecho de poder explicarlo a los pacientes tal cual, porque tú eres una paciente avanzada, pero probablemente el 90% no entiende ese lenguaje, ¿no? Y es verdad que es muy tentador ir a los artículos científicos, intentar interpretar esos gráficos que son difíciles de interpretar si no los conoces, ¿no? Creo que este tipo de dinámicas y de acciones lo que permiten es acercar la investigación biomédica a las y los pacientes y acercarlos y las pacientes a los investigadores, que muchas veces, pues bueno, como Lara, no tienen esa parte clínica de contacto directo con el paciente, pero que su trabajo impacta en el paciente, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de dinámicas, por un lado, van a permitir que se generen pues esas relaciones, ¿no? Y ese acercamiento por los dos lados, que muchas veces parece como que estén muy lejos, ¿no? Y no lo estamos tanto porque hay más de lo que nos une que lo que nos separa, siempre digo lo mismo. Y por otro lado, va a permitir también, yo creo que asentar las bases de lo que debería ser la participación activa de los y las pacientes en la investigación, ¿no? Es decir, todavía estamos en una fase muy incipiente, sabemos que debemos escuchar y tener en cuenta en la toma de decisiones, ¿no?, la voz de los pacientes, pero todavía no sabemos muy bien cómo hacerlo. Y creo que al final no hay nada más bonito que cuando hay algo nuevo que iniciar, sea co-creado por todas aquellas partes que vayan a estar implicadas. Al final, los y las pacientes cada vez más queremos participar y no solo que nos llamen cuando ya esté todo hecho, sino participar desde el principio. Y estas dinámicas precisamente lo que buscan es que participemos desde el principio. Yo creo que sí, que es súper importante y súper interesante para ambas partes. Al final nosotros estamos aquí porque nos debemos a los pacientes. O sea, nuestro fin, el fin de nuestra investigación es mejorar la vida de los pacientes, los tratamientos, la calidad de vida, etc. Entonces, estas dinámicas ayudan a los pacientes, por un lado, a los pacientes a entender cómo trabajamos nosotros y a nosotros a entender cómo impacta toda esta investigación en los pacientes. Por tanto, es súper enriquecedor para las dos partes, yo creo.